estudiante del Centro de Estudios Preuniversitario o el curso de Química, a cargo de los docentes Jorge Antonio Suárez Rumiche y Óscar Antonio Ruiz Taricuarima. Abordaremos el primer tema del segundo libro, Enlace Químico. Dando una definición de enlace químico, se denomina así a toda fuerza que actuando sobre los átomos los mantiene unidos formando una molécula, por un efecto de sus electrones de valencia. Los electrones de valencia, en otras palabras, son electrones del último nivel energético, ¿no? Y por alguna afinidad, ya sea de compartición o transferencia de estos electrones, estos están unidos mediante fuerzas electrostáticas, ¿okay?, de cada uno de los átomos, de los elementos químicos. Una definición más sencilla es que un enlace químico es la fuerza existente entre los átomos una vez que se han formado o que ha formado una molécula. Ahí tenemos algunos tipos de enlaces de algunos compuestos químicos. Los electrones de valencia, como le vuelvo a decir, son los electrones que se hallan en el último nivel de energía de los átomos. Estos participan activamente en los enlaces químicos. Por ejemplo, el calcio tiene el número atómico 20. Como consecuencia tendrá 20 protones y como es un átomo neutro tendrá 20 electrones. Sabiendo el número de electrones puedo proponer la configuración electrónica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s2. Los electrones del último nivel vendrían a ser 2, ¿ok? Ahí lo tienen, 2, ¿no? 2 electrones. El cuarto nivel hay 2 electrones. Como consecuencia, sus electrones de valencia serán 2. Caso del silicio, también número atómico 14. Ya sabemos que el número de electrones también vale 14. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, ¿no? Tiene en su último nivel, en este caso en el nivel 3, 2 más 2, 4 electrones, ¿no? Entonces tiene 4 electrones de valencia. Para el caso del bromo también 35 electrones. Tenemos ahí su configuración electrónica, por lo tanto en su último nivel, que es el nivel 4, tengo acá 4s2 y 4p5. El número de electrones 2 más 5 sería 7 electrones de valencia. A estos electrones del último nivel se le llaman electrones de valencia. Notación de Lewis. Lewis en 1916 propone la teoría de enlace covalente, ¿no? Gilbert Newton Lewis sugiere que se tienen que representar a través de puntos o aspas los electrones de valencia alrededor del símbolo, ¿ok? Así, por ejemplo, el litio, cuyo número atómico es 3, tendrá 3 electrones para distribuir 1s2, 2s1. En su último nivel, 2s1, ¿ok?, hay un electrón, por lo tanto tendrá un solo punto alrededor del símbolo. Tiene un electrón de valencia. El berilio, por ejemplo, número atómico 4, 1s2, 2s2. En su último nivel, en el 2s2, tendrá 2 electrones de valencia. Por eso que se le designa alrededor del símbolo 2 puntitos o 2 puntos, que significa electrones de valencia. Así, para todos los elementos del boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón, tiene, por ejemplo, para el boro 3 electrones de valencia, para el carbono 4 electrones de valencia, para el nitrógeno 5 electrones de valencia, ¿no? Para el oxígeno tenemos 6 puntos, 6 electrones de valencia. Para el flúor tenemos 7 electrones de valencia. El neón, que es un gas noble, 8 electrones de valencia, ¿no? A eso es la representación a través de puntos o aspas, indicando los electrones de valencia, como se le denomina notación de Lewis. Electronegatividad. Capacidad que tiene un átomo de atraer electrones comprometidos en un enlace. Algunos atraen más que otros. En la tabla periódica se representa como está detallado ahí. Miren, fue Linus Pauling, un químico norteamericano, que establece una escala que va de 0,7, que es para el cesio, y el flúor, que tiene un valor de 4, ¿no? La escala va de 0,7 a 4, siendo este flúor el más electronegativo. En el lado derecho, en la parte superior, se ubican los elementos más electronegativos, ¿no? Los gases nobles no tienen electronegatividad. Y en la parte inferior, al lado izquierdo, se ubican los que tienen menos electronegatividad, ¿no? Son los metales, que son menos electronegativos, y los no metales, los más electronegativos. Bien. Tipos de enlaces químicos. Bueno, enlaces interatómicos a nivel de átomos. Estos pueden ser enlace iónico, enlace covalente, apolar o no polar, polar, coordinado o dativo. Y enlace metálico, que es un enlace
especial, exclusivamente para metales. Y tenemos las fuerzas intermoleculares, que son fuerzas o enlaces que se dan a nivel de moléculas, ¿ok? Y tenemos enlaces puente de hidrógenos y fuerzas de Van der Waals. Bien, enlace iónico. Es un enlace llamado también electrovalente, se produce por la transferencia de electrones de un metal a un no metal, es decir, siempre va a haber un metal y un no metal, y hay una transferencia de electrones del metal al no metal. Tanto el átomo que recibe como el que entrega electrones adquieren configuraciones semejantes a un gas noble. Es decir, los gases nobles en su último nivel siempre tienen 8. Es decir, el metal está transfiriendo para que el que adquiere ese electrón complete su octeto. Y el no metal, al perder en su nivel anterior, tiene 8 electrones. Y también adquiere configuraciones semejantes a un gas noble. En el caso del sodio, por ejemplo, si ustedes observan aquí en la animación, está transfiriendo un electrón. El flúor completa su octeto y el sodio se queda. Al perder, el sodio es positivo y el flúor es negativo, ¿no? Entonces, se convierten en iones. Por eso es que este enlace se llama enlace iónico. El enlace iónico, si ustedes ven en la animación, por ejemplo, el átomo de sodio tiene un electrón de valencia, le transfiere al cloro, ¿ok? De tal manera que el cloro adquiere sus 8 electrones y completa su regla del octeto, ¿no? Entonces hay una transferencia de electrones de tal manera que el sodio, al perder su electrón, se vuelve positivo, ion, se llamará ion sodio, y el cloro, al ganar ese electrón, se llamará ion cloruro, ¿no? Ambos interactúan por unas fuerzas electrostáticas de cargas positivas y negativas y forman el cloruro de sodio, que es un compuesto químico. Bien. Esto, bueno, hay un ordenamiento, por eso es que normalmente las sustancias que presentan enlace iónico tienen estructuras cristalinas, ¿ok? Caso del sodio y el ion sodio, el ion cloruro, y las fuerzas que crean una unión actúan en todas direcciones, de modo que cada ion positivo atrae a todos los iones negativos vecinos, rodeándolo de mayor número de ellos posibles y viceversa, formando estructuras geométricas cristalinas que representan para este tipo de enlace, ¿no? Bien, estos compuestos que presentan enlace iónico presentan ciertas propiedades. A condiciones ambientales son sólidos cristalinos, tienen elevado punto de fusión y ebullición, son sólidos duros y quebradizos. La atracción iónica es polidireccional, ¿ok? Por eso es que tienen formas geométricas, ¿ok? Son conductores eléctricos solo estando fundidos o en dilución, es decir, estas sales diluidas en un solvente, especialmente en agua, conducen la corriente eléctrica. Los compuestos iónicos generalmente su diferencia de sus electronegatividades siempre es mayor o igual que 1,7, ¿ok? Un considerable número de estos compuestos iónicos es soluble en agua. Bien, enlace covalente. Se da entre dos átomos de elementos no metálicos. Produce un enlace covalente, ¿ok? El enlace covalente se forma cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones. En este enlace hay una compartición de electrones. Es decir, un átomo le dice, yo tengo un electrón que me falta para completar mi octeto, y el otro dice, yo también. Por lo tanto, vamos compartiendo para completar el octeto. Otra de las características del enlace covalente es que la diferencia de sus electronegatividades siempre va a ser mayor o igual que 0, pero menor que 1,7, ¿no? Bien, este enlace covalente se clasifica en enlaces covalentes puros. Cuando dos átomos iguales comparten un par de electrones, se dice que hay una distribución simétrica de la nube electrónica. Es decir, ambos átomos aportan la misma cantidad de electrones para compartir, ¿ok? De tal manera que hay una compartición equitativa, ¿ok? Estos pueden ser enlace apolar o no polar o enlace polar. Bueno, aquí si ustedes observan en el dibujo, un enlace apolar o no polar, los elementos no metálicos son iguales y acá son diferentes cuando es polar. Bien, enlace covalente no polar. Se origina entre no metales del mismo elemento, como les había dicho anteriormente. ¿Ok? Enlace covalente no polar
Se forma cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones. Y la diferencia de sus electronegatividades siempre será cero. Acá no hay ningún tipo de carga porque el enlace es simétrico. Cuando el enlace es simétrico y los elementos no metálicos son del mismo elemento, se dice que es un enlace no polar. Por ejemplo, el caso del cloro gaseoso, ¿no? El cloro le dice, yo tengo 7 electrones en mi último nivel. Y le dice el otro, yo también. Me falta un electrón para compartir. Vamos compartiendo un electrón y completamos el octeto. 8 electrones en el último nivel. Bien, igual que el oxígeno, ¿no? En el caso del oxígeno comparten 2 electrones cada uno. Un oxígeno aporta 2 y el otro oxígeno aporta 2. Por lo tanto, el oxígeno tiene 2 enlaces. Por eso es que se dice que es divalente. Cuando hay un enlace simple se dice que es monovalente. Enlace covalente del tipo polar. Se origina entre no metales de elementos diferentes. ¿Ok? Es decir, los átomos son no metales, pero son de elementos diferentes. El enlace covalente polar se forma cuando dos átomos comparten uno o más paraelectrones. Y si ustedes se dan cuenta, el enlace no es simétrico. ¿Por qué? Porque está distribuido hacia el átomo más electronegativo, ¿no? Por eso genera una polarización del enlace. ¿Ok? Su diferencia de sus electronegatividades es mayor que 0, pero menor que 1,7. ¿No? Por ejemplo, en el caso del dióxido de carbono, el CO2, si hacemos una distribución de sus electrones, completando su octeto, le dice el oxígeno, yo tengo 2 electrones para compartir por uno de los extremos. El carbono le dice, yo también tengo, pero necesito 2 y aporta otro oxígeno 2 con el carbono que aporta 2 también y completa su octeto. Por eso que tiene esta molécula de esta forma. ¿Ok? Igualito sucede con la molécula del agua, ¿no? El oxígeno tiene 6 electrones, le dice, necesito un electrón por cada hidrógeno. Entonces, por cada oxígeno siempre va a haber un hidrógeno que comparte por uno de los extremos y por el otro extremo otro electrón que comparte. Entonces, cada vez que quiera formar una molécula de agua, necesito 2 átomos de hidrógeno por una molécula, por un átomo de 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. ¿Okay? Bien, enlaces múltiples. Entre dos átomos dados se puede establecer 1, 2 y hasta 3 enlaces covalentes, ¿no? Hablándose de un enlace sencillo, doble y triple respectivamente. Por ejemplo, el oxígeno, cada vez que quiera formar oxígeno molecular, normalmente siempre están compartiendo por ambos 2 electrones, ¿no? En total tiene 4 electrones compartiendo, con eso completan más los otros 4 de cada uno de ellos, completan el octeto, ¿no? Por lo tanto forma un enlace doble, ¿no? Le hace un enlace divalente, ¿ok? O enlace doble. Y el nitrógeno también igual comparte 3 electrones cada átomo de hidrógeno, de tal manera que forma un triple enlace. Cada vez que quiera formar una molécula de nitrógeno molecular, lo hace compartiendo 3 cada uno de ellos, total 6 electrones compartidos. Y también este tipo de enlaces múltiples se observan en los compuestos orgánicos como enlaces múltiples, en este caso enlaces triples de carbono-carbono o enlaces triples de carbono-oxígeno, enlaces dobles de carbono-carbono, ¿no? Y en esta estructura de este compuesto orgánico tenemos enlaces dobles carbono-oxígeno o carbono enlace simple carbono-oxígeno también o enlace triple carbono-nitrógeno. ¿Ok? Bien. Aquí hay que entender que en los compuestos orgánicos el carbono presenta orbitales híbridos, lo que permite que el carbono tenga la capacidad de formar enlaces simples, dobles o triples, con él mismo, o sea, carbono-carbono, o también con otros átomos como el caso del oxígeno, nitrógeno, halógenos e hidrógeno. Por ejemplo, en enlace simple, normalmente siempre se forma un enlace que le denominan enlace sigma. Y tenemos, por ejemplo, un enlace simple de carbono-carbono, ahí hay un enlace sigma. O de carbono-oxígeno también hay un enlace sigma. O de carbono-hidrógeno, ¿ok? O de carbono-halógeno. En todo enlace simple siempre habrá un enlace sigma. En un enlace doble hay un enlace sigma y un enlace pi. Es decir, cada vez que haya un enlace doble, en este caso de carbono-carbono, el primero será el enlace simple y el segundo enlace será un enlace pi. También puede haber un enlace doble de carbono-oxígeno, igual, un enlace sigma y un enlace pi. Y cuando forman un enlace triple hay un sigma y 2 pi. ¿Ok? Es decir, en la parte superior del enlace y en la parte inferior son pi y el enlace que está en el centro será sigma. En este caso, un enlace triple de carbono a carbono.
Y un enlace triple de carbono-nitrógeno, también igual, 2 enlaces pi y un enlace sigma. ¿Ok? Es decir, la nomenclatura es la siguiente. Por cada enlace simple que exista, ya sea de carbono-carbono, de carbono-oxígeno, de carbono-hidrógeno, de carbono a bromo o de carbono-nitrógeno, que también existe, será un enlace sigma. Si hay un enlace doble, será sigma y pi. Y si hay un enlace triple, será 2pi y un sigma. ¿Ok? En los compuestos orgánicos también, si hay enlaces dobles, triples o simples, también habrá enlaces sigmas, enlace sigma pi para un doble y un triple 2pi y un sigma. Bien. Enlace de tipo o coordinado. Es un tipo especial de enlace covalente porque se da entre átomos no metálicos de elementos diferentes y se caracteriza porque los dos electrones son aportados por un átomo, por el mismo átomo. Es decir, uno de los átomos del elemento es el que aporta el par de electrones de compartición. El otro no aporta nada, ¿ok? Para completar el octeto. Por ejemplo, en el caso del ácido sulfúrico, ¿no? Tenemos el azufre que tiene 6 electrones de valencia, tiene 2 arriba, 2 abajo y 1 al costado. Uno comparte en forma equitativa con el oxígeno y este oxígeno comparte un electrón con el hidrógeno por ambos extremos, tanto por la izquierda como por la derecha. Pero, ¿qué pasa con el oxígeno de arriba? El oxígeno de arriba tiene 6 electrones de valencia, no necesita compartir, más bien el azufre es el que aporta este par de electrones, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, aporta, es decir, el oxígeno no aporta nada. Este tipo de enlace, en la cual uno de los átomos es el que aporta el par de electrones de compartición, se denomina enlace dativo. Cuando hay un enlace puro, donde hay una compartición en forma equitativa, es decir, en este caso el azufre aporta un electrón y el oxígeno también aporta un solo electrón, se dice que es un enlace puro, normalmente se designa con una línea y los enlaces dativos con una flechita, ¿no? Donde aquí los enlaces dativos o coordinados es una flechita, hay 2 enlaces coordinados y hay 4 enlaces covalentes polares, pero puros porque hay una compartición equitativa. La misma cantidad de electrones que aporta uno, también aporta el otro. ¿Ok? Bien. Igual le sucede para el amoníaco. El amoníaco, cada vez que acepta un protón, un hidrógeno positivo, porque tiene un par de electrones, es el nitrógeno el que aporta el par de electrones, por eso que ahí se formará un enlace dativo coordinado y tiene 3 enlaces puros. Bien. Enlace metálico. Consiste en iones metálicos con cargas positivas que forman una red tridimensional. Mientras los electrones libremente sujetos se desplazan libremente a la manera de un fluido, como si fuese un fluido, por toda la nube electrónica de ese metal, ¿ok? Que los mantiene unidos. Esa unión, lógicamente, es un enlace metálico muy débil, interatómico, porque se da a nivel de átomo, ¿no? Y genera una nube electrónica. Por ejemplo, en un trozo de sodio metálico, los cationes están bañados por una nube de electrones, cedidos por cada átomo de sodio, ¿ok? Es decir, esa nube electrónica les permite que estos metales tengan una propiedad física muy importante. Brillan, brillantez. Por eso es que el cobre brilla, la plata brilla, el platino brilla, el oro, ¿ok? El mismo sodio tiene una brillantez al igual que el potasio, el litio y la mayoría de metales, ¿ok? Y además les confiere a estos metales que sean altamente conductores del calor y de la electricidad. Bien, fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas intermoleculares se refieren a las interacciones que existen entre las moléculas de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Las interacciones son débiles, no covalentes, ¿no? ¿Ok? Bueno, se les llama débiles porque representan la energía que mantiene unidas a estas especies moleculares y que son considerablemente débiles, ¿no? Que los enlaces covalentes, como visto anteriormente, tanto el polar como apolar. Las interacciones no covalentes fundamentales son fuerzas por enlace de hidrógenos y las fuerzas de Van der Waals que podemos clasificar a su vez en enlace intermolecular ion-dipolo, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido o fuerzas de dispersión del hondo conocidas como dipolo instantáneo, dipolo inducido. Ese dipolo son cargas parciales que se dan en moléculas polares por la polarización del enlace
por efecto de que uno de los átomos es más electronegativo que el otro, ¿no? ¿Ok? Las fuerzas por enlace de hidrógenos, llamadas también puente de hidrógenos, se da entre el átomo de hidrógeno, ¿ok? Y tres átomos de elementos altamente electronegativos o fuertemente electronegativos, que son el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. ¿Ok? Solamente en moléculas que contengan este tipo de enlace, entre ellas van a formar estas fuerzas intermoleculares, también llamadas puentes de hidrógeno. Por ejemplo, aquí en el caso de la molécula del agua, miren, el átomo de oxígeno, el de color rojo, perdón, el átomo de oxígeno está interactuando con el átomo de hidrógeno de otra molécula, ¿no? Por efecto de sus polarizaciones parciales, ¿no? El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, por lo generalmente genera un dipolo negativo y el hidrógeno un dipolo positivo. Como son cargas opuestas parciales, entre ellas se interactúan o se atraen formando un puente. Se le llama puente de hidrógeno porque interviene un hidrógeno con un átomo de oxígeno. En el caso del amoníaco, por ejemplo, están interactuando el átomo de nitrógeno con el átomo de hidrógeno, ¿ok? Formando esos puentes de hidrógeno. Bien, las fuerzas de Van der Waals corresponden a las interacciones entre moléculas con enlaces covalentes apolares, debido a fenómenos de polarización temporal. Estas fuerzas se explican de la siguiente forma, ¿ok? Cuando, por ejemplo, las moléculas tienen una polarización, uno de los átomos está polarizado frente al otro y tiene una carga eléctrica neta en ciertos momentos. Debido a esas fuerzas, se puede producir una distribución con mayor densidad de electrones en una región que en otra, por lo que aparecen un dipolo a veces momentáneo, ¿no? O también un dipolo que tiene una carga parcial hace un efecto a otro dipolo o genera un dipolo inducido en algunas moléculas del tipo apolar que no presentan este tipo de carga. Por ejemplo, en el ion dipolo genera entre una molécula, entre un ion que proviene de un enlace iónico y una molécula polar, ¿ok? El ion, que en este caso el ion sodio, que es positivo, interactúa con todos los oxígenos que son de polarizaciones negativas, ¿ok? Interactúa. Entonces, esta molécula de agua que presenta un enlace covalente de tipo polar tiene un dipolo negativo por este extremo, por el átomo de oxígeno, interactúa con el ion sodio y es una interacción ion-dipolo. El dipolo-dipolo se da entre moléculas, generalmente moléculas polares, ¿ok? Dos grupos polares de las mismas moléculas, si este es grande, interactúan, ¿ok? Por sus dipolos tanto positivos o negativos, ¿ok? Y se atraen entre sí, como ustedes ven aquí, una interacción del dipolo, aquí el dipolo de color rojo, en esta animación, por ejemplo, de carga negativa, porque es más electronegativo, su polarización está hacia ese átomo, e interactúa con la otra que es de carga positiva, ¿no? Entonces se generan estas polarizaciones. Entonces estas uniones por efecto de molécula a molécula, dipolo-dipolo, se le llama una fuerza intermolecular dipolo-dipolo, ¿no? Y aquí en la molécula del HCl llamado ácido clorhídrico se dan estas interacciones y se generan estas fuerzas intermoleculares llamadas dipolo-dipolo, ¿no? Dipolo-dipolo inducido se da entre una molécula polar y una molécula polar. Es decir, la molécula polar, como tiene una carga parcial, un dipolo tanto positivo o negativo, y hay una molécula polar que no tiene carga, lo que va a permitir es que induzca a otras que tengan cargas parciales, de tal manera que las atrae, ¿ok? Y se convierte en una interacción o una fuerza intermolecular dipolo inducido, ¿no? Por ejemplo, aquí la molécula polar, cuando está cerca a una molécula polar que tiene dipolos negativos y positivos, un dipolo instantáneo, esta molécula polar se induce a que tenga unas cargas parciales y por efecto de estas cargas parciales que son lógicamente muy débiles, se atraen y forma un enlace que se llama dipolo instantáneo a un dipolo inducido. Este dipolo instantáneo proviene de una molécula polar
y el dipolo inducido proviene de una molécula apolar. Y finalmente, la fuerza de dispersión del hondo. ¿Ok? La fuerza de dispersión del hondo lleva el nombre de un químico quien dio esta explicación. Por eso es que dio una explicación por qué los gases se licúan, ¿no? Las fuerzas de dispersión del hondo son fuerzas atractivas muy débiles, las más débiles de todas las fuerzas intermoleculares, ¿no? Que se establecen fundamentalmente entre sustancias no polares. Se deben a irregularidades que se producen en la nube electrónica de los átomos de las moléculas, que por efecto de la proximidad entre ellas, muy cercanas, se da la formación de un dipolo. Una de ellas genera un dipolo instantáneo, de tal manera que genera en otra molécula una formación de un dipolo inducido. Y por efecto de estas moléculas vecinas, se origina una fuerza de atracción entre las dos, ¿no? ¿Ok? Y se atraen formando estas fuerzas de dispersión del hondo. Todas las moléculas que provienen de los hidrocarburos, o sea, de la mezcla de combustibles, por ejemplo, de la gasolina, el gas propano, el diésel, todo lo que proviene presentan este tipo de fuerzas de dispersión del hondo, porque son las moléculas apolares, ¿no? Y se unen por estas fuerzas débiles, ¿no? Bien, termino esta clase agradeciéndole la atención con esta figura donde otra vez estos jóvenes se están divirtiendo con la química. Muchas gracias y nos espera la clase de la práctica o la explicación de los ejercicios.